Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno. ¿Quién de ustedes recuerda la escuela, el colegio como una buena experiencia? ¿Quién de ustedes recuerda el colegio, la escuela, la universidad como una experiencia que los hizo parir, los puso a luchar, a llorar? Yo tenía un profesor en mi último año de la preparatoria, de la secundaria, tenía un profesor, un maestro, que ni me acuerdo, no recuerdo cómo se llamaba, pero se paseaba antes, imagínense que era casi una cuadra antes de llegar a la clase, al salón, empezaba a gritar cuando teníamos una prueba, un examen, un test con él, empezaba a gritar la primera pregunta que teníamos y decía primero, y todos estábamos así asustados porque era el profesor de física y sabíamos que física era complicado, que física era difícil y nos espantaba y salíamos con terror. Y era un profesor así bien bajito, bien chiquito, pero picoso. Entonces nos daba temor. Y saben, me pone a pensar esto de la escuela y de las pruebas y de los exámenes. Y normalmente los profesores hay dos tipos de profesores. Hay el profesor que quiere que tú pases la clase y que pases con buenas notas. No solamente que pases así con las últimas arrastrando, sino que pases bien y que aprendas y que ames la clase. Yo tuve un profesor de matemáticas alguna vez allá en California que él siempre nos mostraba el camino más complicado para resolver una ecuación y después decía, ay, ojalá hubiese una manera más sencilla de llegar a esta respuesta. Dice. Y nosotros teníamos que preguntarle a él, ¿is there a way? Y él le daba gusto decir esto, yes, there is a way. Y nos mostraba así, miren, rapidito llegamos a la respuesta. Y todos amábamos las matemáticas, aunque no era para la mayoría de nosotros no nos gustaba. Y saben, les digo esto porque el maestro de los maestros es Dios. Si alguno se ofende, no es Pablo. El maestro de los maestros es Dios, es Jesucristo. Y Él siempre busca la manera de enseñar a sus hijos las cosas del cielo, las cosas divinas, del plan de salvación y cómo caminar con Él. Y saben, Dios tiene una manera tan peculiar de enseñarnos y es una manera muy compasiva, muy amorosa. Y este asunto de las pruebas, los desafíos, las luchas que tenemos en la vida, para el creyente son pruebas que nos ayudan a mejorar, a darnos cuenta quizá de algo que no nos estamos dando cuenta. Expone debilidades para mejorarnos, para ayudarnos a crecer. Expone puntos ciegos que no estamos viendo, que están ocultos ahí y nos dice, mira, estabas débil en esto. Tú pensabas que estabas muy bien, pero mira, tremenda falla, tremendo error, tremendo pecado que ha estado escondido. Ahí, mira lo que está pasando. Es lo mismo con los maestros de la escuela. Hay algunos que te tiran esa prueba, ese examen a matar con el objetivo de que falles, de que nunca llegues al 95, al 100%, sino que te tiran a matar, pero yo tenía otro profesor que decía, no, el 100% es para el profesor, ustedes sacarán menos. Así, ¿no? Dios no es así. Dios quiere que tú aprendas y es un maestro. Y vamos a ver cómo en esta hora le enseña a Jonás y le muestra algo maravilloso. Y miren, al pensar acerca de Jonás, siempre ha estado surgiendo la pregunta, y desde la primera vez que prediqué de Jonás, algunos de ustedes me decían, por ahí conversando con algunos de ustedes me decían, no, yo creo que Jonás nunca se arrepintió. No, nunca se arrepintió, nunca tuvo amor, no tuvo compasión. Pero yo quiero que entiendas una cosa, de que ese no es el objetivo por el cual la Biblia está escrita. La Biblia fue escrita por Dios, inspirada por Dios, no para contarte hasta el último detalle histórico de lo que pasó y lo que no pasó, qué estaba pensando el uno, qué estaba pensando el otro, sino que la Biblia fue escrita con el objetivo de que nosotros aprendamos de ese maestro. ¿Sí me explico? Entonces, ahora,
¿Qué es lo que creen muchos eruditos? Algunos creen que sí, unos cuando hablan de Jonás, hablan con mucha, lo ven muy feo a Jonás. Dicen, este Jonás era un self-righteous, era el otro aquí, era un terrible, no tenía compasión. Y otros, yo me inclino un poquito más por esto, porque nadie, ¿quién más que Jonás para saber lo que la oración del pez? Adentro en la pancita del pez. ¿Quién más que Jonás para saber describir todo lo que había sucedido y había pasado y todo lo demás? Yo creo que este Jonás está tratando de comunicar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, realmente cuál es el corazón de Dios, y les está contando un testimonio. Mira cómo fue mi corazón, mira la experiencia que Dios me permitió vivir. Dios puso al pez, Dios puso a los marineros, Dios puso a la planta, Dios puso a un viento, Dios puso el sol, Dios puso al gusano, Dios puso a todo eso. Y aún así mira cuán duro era mi corazón. Y yo creo que el objetivo de nosotros del libro de Jonás no es contarnos si es que, bueno, la final, y la Biblia generalmente no nos muestra héroes, finales felices. La Biblia lo que quiere es terminar con esa última pregunta que vemos ahí en el versículo 11. Y no tendré piedad yo de Nínive, aquella gran ciudad. No tendré piedad yo. Y la pregunta es, bueno, ¿y tú? Y mi invitación y la invitación de la palabra de Dios de esta tarde, esta mañana, es que tú pienses, ¿y no tendré piedad yo? Y que te hagas la pregunta, ¿mi corazón se parece más al de Dios o se parece más al de Jonás? Y la lucha más grande que vamos a tener al leer el libro de Jonás es en mirar en menos a Jonás y decir, ay Señor, qué bueno que no soy como Jonás. Pero vamos a darnos cuenta que somos muy parecidos a Jonás, o por lo menos hay una tendencia, una fuerza que nos jala mucho a ser como Jonás. Así que, muy bien, hoy vamos a aprender que la misericordia de Dios no descansa aún para con sus siervos de corazón más duro. Así que la misericordia de Dios no descansa. En primer lugar, lo que Jonás no entiende. ¿Qué es lo que no entiende Jonás? Jonás no entiende la misericordia de Dios. Jonás no entiende que Dios puede salvar hasta lo sumo. Jonás no entiende que está haciendo mal en enojarse. Miren, vamos a ver allí, en este momento de la historia de Jonás, donde Jonás ha sido, si esta es tu primera vez escuchando a Jonás, estado un poquito confundido, un poquito perdido. Mira, Jonás, Dios le envió a predicar a Jonás. Jonás no quiso ir porque Jonás no tenía amor por los ninivitas, por la ciudad de Nínive, porque posiblemente, es muy posible que la ciudad de Nínive, los ninivitas eran gente violenta, sangrienta, malvada, que había quizá hecho daño a la misma familia de Jonás. Es muy posible que Jonás hubiese experimentado algún familiar, su propia aldea, su propio lugar donde él creció, quién sabe, sus padres, su familia, haber experimentado la maldad de los ninivitas. Entonces, ¿cómo él, un hombre judío nacionalista, va a entrar a esta ciudad a predicar? Y no predica un mensaje realmente de mucho amor, paz y prosperidad, sino que predica un sermón que les dice, Nínive será destruida en 40 días. Así que el rey, el pueblo se arrepiente, el rey declara un ayuno y se arrepiente, y Jonás no está muy contento con el resultado. ¿Qué es lo que sucede? Dice versículo voy a leer desde el versículo 3 un poquito. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque me es mejor la muerte que la vida. Jonás no está feliz de que Dios ha perdonado o esta gente se ha arrepentido. Y Jonás sabe y conoce de que es Dios, que Dios es quien nos otorga el arrepentimiento. Dios es quien nos llama y nos lleva al arrepentimiento. Entonces él se está como dando cuenta, parece que Dios los va a salvar. Y entonces él sale de la ciudad, el versículo 4, Dios le empieza a hacer preguntas. Y ahí se lo empieza a llevar a la escuela. Así que quiero que no veas a Jonás desde afuera.
Mira a Jonás desde adentro. Vamos a la escuela con Jonás, a esta escuela de la misericordia, a ver qué aprendemos. ¿Les parece? Muy bien, dice entonces Dios en primer lugar le hace la primera pregunta: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Yo no sé, pero es como descortés cuando a alguien le dicen, oiga, le hacen una pregunta y usted agarra, se da media vuelta y se va. Y menos si es que es una autoridad, un rey, y mucho menos Dios. Pero aquí no vemos que Jonás haya tenido una respuesta. ¿Qué hace Jonás? Sale de la ciudad y acampó hacia el oriente, versículo 5 de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería de la ciudad. Jonás se hace una enramada. Es en inglés dice un booth. Es como, no como el booth de Panera, así como lo del Chili's o algo así. No, esto es algo más como unas ramitas. Es el desierto, es el Medio Oriente, donde hay muchísimo sol. 120 grados es la temperatura normal. Dicen que yo estoy anhelando, habiendo pasado más de 9 inviernos en Chicago, en el sector del Midwest, ya estoy anhelando los 100 grados que dicen que hace aquí en verano, así que entonces, a ver si es cierto. Vamos a pasar las de Jonás. Y destruye, entonces, en este momento de la historia, como que prácticamente nos da ganas que Dios de una vez destruya no a Nínive, sino a Jonás. ¿Quién de ustedes está del lado de Nínive y en contra de Jonás? O sea, ya Dios, ya cánsate, dale duro a ese Jonás que aprenda. Y estamos pensando, en este momento muchos de nosotros de la historia estamos pensando, este Jonás, qué testarudo, qué terco, no entiende. Lo que sorprende aquí no es solo que Dios no destruye a Nínive, sino que no destruye a Jonás. Mira la misericordia de Dios. Dios, una persona altanera, contestona, contra Dios, ni siquiera le responde las preguntas a Jonás, a Dios, y Jonás se da media vuelta y se va. Sorprende, sino que no destruye a Jonás. Dios se rehúsa a dejar que Nínive perezca en su violencia, de la misma manera que se rehúsa a que Jonás en su ira y su dureza de corazón perezca también. Lo interesante es que Jonás no se da cuenta que su corazón ahora está lleno del mismo odio que caracterizaba a los ninivitas. Jonás está enojado porque Dios ha tenido misericordia de Nínive. Pero ¿qué llena el corazón de Jonás ahora? El mismo odio que lleva a la violencia a los ninivitas ha tomado raíz muchas gracias, el mismo odio que ha tomado raíz, que es la raíz de la violencia, la maldad de los ninivitas, ha tomado raíz en el corazón de Jonás. Y este es un concepto que Jesús mismo aclaró en el Sermón del Monte, cuando decía: cualquiera que llama, que odia en su corazón a su hermano, es culpable de muerte. ¿Por qué? Porque está la raíz de ese pecado. Ya está después del odio, después de la falta de compasión, de amor para con mis hermanos. Lo que viene es la muerte, es matar, la violencia. Y entonces esto es precisamente lo que está en el corazón. El odio que lleva a la violencia. Y Jonás quiere que él sea violento y vengativo con ellos. Él se siente justificado, quiere ver sufrir a sus enemigos, quiere que Dios tome la venganza. Él no puede hacerle la guerra ni puede tomar la justicia en sus propias manos, porque es toda una ciudad. Él es el ejército de uno. Entonces, Señor, te toca a ti, dales. Y él, ahora, la pregunta viene para nosotros: si la venganza es de Jehová y Él escoge la misericordia y no la venganza a la gente que te ha hecho daño a ti, ¿qué harías? Nosotros sabemos y nos gusta ese versículo, ¿no? Mí es la venganza, dice, los que somos bien cristianos, bien así, bien de iglesia, ¿no? Mía es la venganza, dice Jehová, ya verá, vecina, Dios le va a caer, ya va a ver, hermano, ¿no? Pero ¿qué sucede si es que Dios no decide darle la consecuencia de su mal a la vecina?
Y en vez de eso, Dios dice, no pasa nada. Yo voy a llamar a esa persona al arrepentimiento porque el castigo que le merecía al vecino cayó sobre mi Hijo Jesucristo hace 2000 años atrás. Y yo voy a ejercer misericordia con quien quiero tener misericordia. ¿Y qué a ti? ¿Qué si yo quiero tener misericordia? ¿Te vas a enojar? ¿Y qué pasa si esa, cuando digo vecina, qué tal si es que es tu prima? ¿Qué tal si es tu primo, algún familiar, algún tío? O alguien que realmente te causó mucho daño. Y dañó quizá toda tu familia, dañó tu juventud, tu niñez. ¿Qué pasa si el Señor quiere salvar a esa persona? Querido amigo, querida amiga, estas son cosas muy duras, son cosas difíciles, son cosas reales. El amor a los enemigos es una de las cosas más difíciles que Dios nos pide. Y solamente Dios nos puede dar un corazón que perdona. Ahora, debemos clarificar algo aquí, y es cierto que este es un reproche a Jonás por la autojustificación, la arrogancia de un hombre religioso, de Jonás. Pero podemos llegar a pensar que hoy en día el pecado grave de Jonás es simplemente ver a ellos como pecadores. Pero Jonás no se equivoca al pensar, al creer que los ninivitas merecen la condenación y el castigo de Dios. Nínive sí era una ciudad malvada. Nínive sí era una ciudad sangrienta y mala. Y está bien que Dios les llame al arrepentimiento. Y está bien que el profeta de Dios crea y diga, sí, merecen el pecado. Ese no es el error de Jonás. Quiero que entiendas muy bien. Porque podemos llegar a pensar de que hoy en día, como somos tan sofisticados, vivimos acá en Estados Unidos, entonces nosotros acá lo que tenemos que hacer es, acá esto es como mejor, ¿no es cierto? Que allá. Nosotros lo que tenemos que hacer es amar a todos. No te preocupes. Y decir perdón, aquí no pasa nada, y no llamar a nadie al arrepentimiento. Y que Dios no llama a nadie a abandonar el pecado. Ese no es el error de Jonás. El error de Jonás es pensar que Dios no puede tener compasión de esos pecadores, así como está teniendo compasión de Jonás. La ética moderna o la ética del evangelio según TikTok o las iglesias pragmáticas o las iglesias liberales es que asume que Dios debe aceptar a todos con su pecado y que ni siquiera se le ocurriría, no se le cruza por la mente a Dios llamar a nadie a apartarse de su pecado. Oh no, eso va en contra de mi identidad. This is me. It's who I am. It's my identity. It's part of who I am. Without this sin, I'm not me. Oh, and God forbid, I don't live authentic. Porque el llamado de todos de la sociedad hoy en día es a ser auténtico. Yo tengo que ser yo y tengo que vivir mi identidad, tengo que ser auténtico. ¿Verdad? Ahora, la diferencia es que God is not calling you to be authentic with your sin. Dios no nos llama a abrazar nuestro pecado tanto así que no nos podemos separar de él. God is calling you to be authentic with who He made you to be. Y entonces, ¿cómo es que puedo ser auténtico con lo que Él me está llamando a hacer? Pues no puedes. Resulta que no puedes ser como Dios quiere que tú seas, como Él te creó, porque eres un pecador. ¿Y ahora qué hacemos si no puedes?
pues necesitas otro tú. We need another you. How is that possible? Debes nacer de nuevo. Es la misma pregunta que se han hecho los cristianos una y otra vez. No me alcanza, no puedo ser como Dios. Tengo un familiar que me dijo a mí, yo a los 16 años me di por vencido, porque lo que me pedía la iglesia no podía. Yo ya no podía, era demasiadas reglas, demasiadas cosas. Y sabes, puede haber sido que sí, que realmente fue así. Pero Dios no te pide eso. Lo que Dios te pide es que tú le creas y que nazcas de nuevo. Dios te pide, le dice lo mismo que le dijo a Nicodemo: debes nacer de nuevo. ¿Y cómo sucede esto de nacer de nuevo? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Arrepiéntate, cree, haz esto, tienes que ir a la iglesia, tienes que hacer esto, tienes que ir a la sinagoga. No. ¿Se acuerdan qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Jesús? Parece que había viento esa noche y le dijo, ahí va, ¿te das cuenta? Así como a él va el viento, así como es el viento, así es el obrar del Espíritu. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, no haces nada, eres pasivo. Tú y yo somos pasivos en la salvación, respondemos al obrar de Dios. Y si es que tú sientes y dices esto, qué hermoso, qué bello saber que Dios es tan compasivo, que Dios es tan amoroso, que Dios es tan maravilloso, que me llama y me puede crear una nueva criatura dentro de mí, una nueva persona, un nuevo corazón, un nuevo hombre, una nueva mujer dentro de mí. Entonces, si es que sabes que Dios te está llamando a eso, entonces le crees y dices, qué maravilloso, yo quiero eso. Y ves y empiezas a ver, ¿cómo es esto? Ok, Jesús, yo no soy, pero Jesús sí es. Y fue todo lo que yo no soy. Y por lo tanto, cuando Dios me ve a mí, está viendo la perfección, la belleza y todos los dones y títulos y galardones que recibió su Hijo. Los está viendo en mí también. Y por eso soy adoptado y puedo ser incluido en la familia de Dios como si nunca hubiese pecado. Así de maravilloso es el Evangelio. Jonás no entiende que Dios tiene poder para transformar los corazones y que no necesita descendientes de Abraham para hacerlo. Jonás no comprende la magnitud de la misericordia de Dios y Jonás no entiende que el mismo pecado y la raíz, el potencial de la violencia para maldad de los ninivitas, también la tiene él. Está igualito. El odio, la terquedad, el enojo fue lo que llevó a los ninivitas a deshumanizar a sus pueblos vecinos, a verlos como menos que ser humanos. A sus pueblos vecinos. Y ellos mismos, esos mismos deseos están aflorando en Jonás. Dios tuvo misericordia de Nínive hasta que se arrepintieron. Dios vio su arrepentimiento, dice el versículo 3:10. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es decir, que Dios los llamó a través de la predicación y le bajó el acelerador a su ira hasta que ellos se arrepintieron. El arrepentimiento estaba allí. Y usted dirá, ¿por qué predica tanto el arrepentimiento, pastor? Sabes, es curioso, pero hoy en día es difícil tú ir a una iglesia cualquiera, incluso de esas iglesias más antiguas de himno, de corbata y de terno, o las de luces de humo, cualquiera. Y muy poco se habla del arrepentimiento, o no se lo menciona. Entonces, no pensemos que la iglesia nunca debe llamar al arrepentimiento y abandonar el pecado. Pero tampoco pensemos que Dios y su misericordia no se entiende aún con mis enemigos, con los que me hicieron daño, con los que me trataron mal, con los que me traicionaron, con los que destruyeron mi familia. Piensa
que es posible que cuando Dios dice mía es la venganza, Dios esté diciendo el castigo que yo tenía destinado para esa persona, que esa persona merece, cayó sobre mi Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Y para gloria de mi nombre, por gracia, por medio de la fe, perdonaré y salvará a aquellos que te hicieron daño. Porque yo tendré misericordia de quien tendré misericordia. Dios está llamando a todos al arrepentimiento. A los del Medio Oriente, a los ninivitas, a los judíos y a los americanos y a los hispanos. Dios está llamando a gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo, aunque sean malvados, al estilo árabe, al estilo americano, al estilo ecuatoriano, al colombiano, al mexicano, al hondureño y ahí. Whether they're wicked in self-destructive ways or in self-pitying ways, como Jonás, con autocomiseración. Dios llama a los pecadores, sean homosexuales o heterosexuales. A todos está llamando al arrepentimiento, y este tipo de cristianismo que no llama a otros al arrepentimiento, que no siente amor, que no tiene compasión por sus enemigos, no merece cristianismo, no merece ser llamado cristianismo. It's not worthy of the name Christianity. That is self-righteousness, and it's not worthy of the name of Jesus. Número 2, el gran maestro y su lección práctica. Jonás no responde a Dios ni por cortesía. Dios le hace una y otra pregunta, se va fuera de la ciudad, y lo interesante es que mira dónde él acampa. Dice que acampa fuera, dice, se fue al oriente de la ciudad. Versículo 5, y de allí se hizo una enramada, se sentó bajo ella hasta ver qué acontecería de la ciudad. Jonás no está esperando que Dios salve a su pueblo. Jonás se cree Abraham. Dice el Señor va a repetir la historia de Abraham de Lot. Jonás está a punto de lanzar fuego del cielo. ¡Ah, caramba! Yo quiero ver los fuegos pirotécnicos que va a lanzar fuego del cielo, azufre, como Sodoma y Gomorra. Y dice, y el Señor aquí me ha dado un asiento en primera fila. Y se sienta a ver qué acontecería de la ciudad. Y hacía mucho sol, 100, 120 grados Fahrenheit, 40 Celsius. Y el sol le quemaba en su cabeza. Ahora, ¿qué sucede? Dios tiene, mira, y esto debe sorprenderte, hermano. Dice que Dios preparó, ¿qué cosa? Mira lo que dice tu Biblia, una calabacera. Lo que él tiene ahí son unas puras ramitas que le dejan caer el sol encima y le queman la cabeza. Y el sol no es así suave nomás, no hay agua, es desierto. Ahora la calabacera tiene hojas grandes y están por encima de su cabeza. Y entonces Jonás, mira lo que dice tu Biblia, se alegró en gran manera. Ay, por fin tengo sombra. Ay, qué rico, mira que Dios es misericordioso conmigo. Me ha dado un asiento en primera fila a ver qué pasa con esta destrucción. Finalmente la justicia de Dios les va a caer. Amén. Santo es Él. Pero resulta que Dios también no solo preparó la calabacera. ¿Qué más preparó Dios? Un gusano. Eso es lo que proveyó. Te viene una palabra, eso viene, de ahí viene esa frase, esa palabra teológica que conocemos como la providencia de Dios. Mira, la providencia de Dios, no reniegues de la providencia de Dios, aun cuando prepara un gusano para quitarte tus comodidades. ¿Quién de ustedes Dios le ha quitado comodidades o cosas buenas o cosas bonitas que alguna vez tenía? No reniegues. Es posible que Dios te esté llevando a la escuela como a Jonás y te quiere enseñar alguna cosa. No reniegues. Viene el gusano. ¿Qué viene después del gusano? Y entonces, ¿qué sucede? Como resultado de este gusano, la calabacera se secó.
Y aconteció, versículo 8, que al salir el sol preparó un recio viento solano. Y aparte de eso, mira, Dios no solamente, y ahora Dios prepara algo más terrible todavía. No solamente la calabacera, el gusano, sino que ahora un viento que azota, un viento caliente. En otras palabras, lo que ustedes aquí nosotros, ya digo nosotros, aquí en el sur de Estados Unidos, la humedad, yo creo que esto nos llegó. Y está Jonás, aquí está en la última, porque dice que se desmayaba, es decir, estaba ya a punto de morir de heat stroke, de insolación. Jonás está muy mal, está pasando mal, está a punto de morirse. Y yo quiero que entiendas una cosa, aquí Dios ha preparado, desde un principio preparó la tempestad, Dios proveyó los marineros, Dios provee el pez, Dios provee que el pez vomite, Dios provee todo. Dios ha proveído la calabacera, Dios ha preparado el gusano, Dios ha preparado el viento, Dios ha preparado todas las cosas. Pero Dios está incesantemente, y es lo que nos está enseñando el mensaje de hoy, está incesantemente buscando el corazón de su siervo de corazón duro. Está yendo tras él y quiere enseñarle la misericordia, quiere enseñarle lo que hay en su corazón, en el corazón de Dios, que es la misericordia, el amor, la compasión. Y entonces le pregunta, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, sí, mucho me enojo. Está molesto, mucho se enoja. Y estas son las últimas palabras registradas por el profeta, que mucho se enoja. Es posible que él está ya ahora a punto de morirse. No quiere seguir viviendo. Y sabes, por si te confundes, hay varias otras personas en la Biblia, hombres de Dios, que pidieron la muerte. Hay varios otros. El primero de ellos, por lo que puedo ver, a un abuelo de pájaro, es Moisés. Moisés en el libro de Números está cansado del pueblo testarudo, el pueblo terco que no hace caso, que no busca a Dios, duro de cerviz, duro de corazón, y le dice, Señor, no puedo soportar este pueblo que me es pesado en demasía, yo no quiero ser el líder, quítame la vida, ya no quiero que mis ojos vean este mal. Pero no era porque Dios había salvado a otros. Otra persona que Dios, profeta también, era el profeta Elías. Señor, quiero morirme. ¿Pero por qué? Por las amenazas de Jezabel. El profeta Jeremías también pidió morirse, también pidió a Dios, quítame la vida, pero lo hizo porque era perseguido por estar predicando el juicio que se venía contra Israel. El apóstol Pablo también, en algún momento, a manera de tratar de hacerles entender a los filipenses cuánto les ama y cuánto amor tiene para ellos, les dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Verdad? Mas para mí, pero ustedes no están viendo eso que dice Jonás. Jonás quiere morirse porque los otros se arrepintieron y porque Dios tiene misericordia. Mas a mí el vivir en la carne resulta para mí ser beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque yo quiero estar con Dios, pero al mismo tiempo quiero estar con ustedes y quiero predicar. Entonces Jonás tiene compasión por la calabacera, por la planta. Dios hizo crecer. Ahora, quiero que entiendas, que te preguntes una cosa, porque la Biblia no pone las cosas por accidente. Solamente sucedió y pues bueno, eso está ahí, no sabemos por qué. La Biblia es muy cuidadosa con las palabras que incluye y con las cosas que excluye. Y en este caso se incluye algo muy interesante, que son los animales. Why are the animals included in the last question? Have you thought about that? ¿Por qué están los animales aquí? Y dice, me interesa, dice los 120,000, tengo compasión. ¿Cómo no tendré piedad de aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas no saben discernir entre la mano derecha e izquierda y muchos animales? Juan Calvino incluso llega a decir que estos 120,000 personas eran infantes, eran bebés. Por eso no saben decir la derecha, la izquierda. No sabemos realmente. Yo creo que realmente la ciudad no pudo haber sido más grande que 120,000 en esos tiempos. Pero
¿Por qué los animales? Mira mira el orden de los valores. El pecado hace algo terrible en nosotros, que es que desordena nuestras prioridades. Nos hace un revolú, un amor, un shampoo, un arroz con mango, es una cosa así entreverada, un chicken tinga, así una cosa así. Es una mezcla. Está todo desordenado. Estamos apasionados por el partido y invertimos, vendemos. Yo escuché de alguien que había vendido la casa para irse a ver el mundial, a ver ganar a Messi, ¿no? Vendemos todo, vendemos el alma por el pecado. Las prioridades están totalmente cambiadas. Uy, pero ofrendar $10 aquí nos cuesta montones. Querido amigo, el pecado nos hace eso. La tendencia, lo que hay en el pecado, desordena nuestros amores. Y Dios viene a ordenar las prioridades, los valores, las cosas. Y Él se posiciona en primer lugar, las personas, los animales y al final las plantas. ¿Te das cuenta? Pero Jonás, ¿qué pone primero? ¿Por qué está amargado Jonás? Me quitaste mis hojitas que me estaban cubriendo. ¿Te das cuenta cómo de alrevesado, cómo está vuelto de prioridades Jonás? Y Jonás realmente no tiene, si estamos analizando bien, Jonás no tiene compasión por la planta. Jonás tiene compasión por sí mismo porque está enojado porque le quitó la sombra. Y entonces toda la creación obedece a Dios. Desde el pez, la planta, el gusano, el sol, el viento, hasta el rey. Menos Jonás. Dios lo creó todo y a ti te preocupa la planta. ¿Sabes? Quiero concluir con esto. Y es esto que Dios nos quiere enseñar. Que este mismo corazón que Él tiene, Dios nos lanza la pregunta, y yo creo que Jonás, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta historia queriendo decirnos: a ver, ahora la pelota está en tu cancha, está de tu lado, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a meter un autogol y autodestruirte en tu pecado? ¿O vas a tener compasión como Dios la tiene? Y vas a buscar, te vas a interesar, te va a llamar la atención, te vas a preocupar por la salvación de otros. ¿No tendré yo compasión por esta gran ciudad? Queridos hermanos, vivimos en una ciudad enorme, es una metrópoli. Y hay miles, si no millones de personas que nos rodean que no conocen al Señor, que no conocen de esta compasión de la cual tú y yo hoy día nos estamos gozando y dando gracias a Dios. La compasión, el amor maravilloso, el evangelio maravilloso por el cual hemos cantado, hemos orado, hemos dado gracias a Dios. No conocen de ese evangelio. Y la pregunta es: ¿qué siente tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por los carteles en México? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por los Latin Kings? ¿Por el Tren de Aragua? ¿Por los de Mara Salvatrucha? Y tú dices: ay, es que esos son duros, es imposible que Dios los salve. Es difícil que uno de esos se salve. Pero querido amigo, te pregunto eso y te digo eso porque esta semana aprendí de alguien que yo conocí hace un tiempo atrás en Chicago y me dijeron: ¿sabes qué? Esa persona solía ser el líder de los Latin King en Chicago. Y él me había contado algo de su testimonio, sus experiencias, pero me dejó sorprendido. Entonces, querido hermano, Dios tiene poder para salvar la persona que menos te imaginas. Y esto es lo que nos está llamando el libro de Jonás, es a tener compasión, a preocuparnos, a tener interés, a que en ti haya un fuego, un fervor para ver a otros también.
Dios ha tenido compasión, misericordia contigo. ¿Por qué no tendrás tú compasión, misericordia en contarles a otros? Es que no estoy preparado, es que me falta, es que quizá no sé, es que qué pasa si es que me preguntan y no sé. Tranquilo, porque eso no depende de ti, depende de Dios, que Él tendrá misericordia de quien tiene misericordia. Querida iglesia, con todo cariño te quiero decir esto. Y esto viene de mi corazón, esto viene de mí. Y lo digo de acuerdo al mensaje que hemos hablado en el día de hoy. Nuestra iglesia aquí de Heights Español en los últimos año y medio ha pasado por cosas muy difíciles. Y quisiera decir que son ustedes nomás, pero las iglesias pasan por cosas complicadas. Pasan por cosas difíciles, transiciones de liderazgo, una cosa, otra cosa. Pero Dios, a través de todas estas cosas, yo no sé si te has hecho la pregunta, ¿qué quiso enseñarme el Señor a través de estas cosas difíciles que hemos pasado? ¿Y hacia dónde me quiere mover el Señor ahora como iglesia? Porque no pienses, el pastor nos va a liderar. Sí, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué compasión vas a tener tú? ¿Qué rol vas a tomar tú? ¿Cuál es tu lugar? ¿Qué vas a hacer? Yo creo que todo empieza en hacerte esta pregunta y no pensar que este libro, que tú te pareces, que no te pareces a Jonás. La misma raíz egoísta que está en Jonás también está en ti, también está en mí. Esa falta de compasión es natural en mí porque soy pecador. Y hasta esa pregunta, ¿no tendré yo compasión de aquellos que están en mi mismo apartamento, en mi mismo vecindario, en mi mismo lugar? Querido amigo, al concluir el servicio, después de la última canción, voy a quedarme acá adelante y vamos a orar. No quiero orar necesariamente por las cosas difíciles que están pasando ustedes o yo. Quiero que oremos. Si te quieres quedar a acompañarme, yo me puedo quedar con algunas personas o con los que se quieran quedar por unos minutos orando acerca de qué es lo que Dios, hacia dónde, a qué Nínive nos está llamando el Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, acompáñanos en esta hora, Señor. Ten misericordia de nosotros y haznos misericordiosos así como tú eres misericordioso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.